Hola a todos. Encantada de estar aquí. Llevo la unidad de TCA en Hospital de Zeus en Barcelona y espero daros una charla que pueda ser un poco útil. Por eso he incluido también un caso. Voy a compartir pantalla. Como ya ha dicho Genesis, mi charla de hoy se llama Prevención, Detección y Tratamiento de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Lo voy a estructurar en la siguiente manera. Introducción, un poco sobre los tipos de TCA, factores de riesgo, comorbilidad en TCA, tratamiento, intervención y luego el caso clínico antes que lo dejo a ustedes para hacerme preguntas. Bien, un poco de introducción. Los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos mentales muy comunes con tasas de mortalidad muy alto. De hecho, es el trastorno que más muertes tiene. Se caracterizan por pensamientos y conductas distorsionados en relación con la alimentación, el peso y la imagen corporal. Y las tasas de prevalencia, pues, van entre 1 a 10%. Siempre es un poco difícil detectar un porcentaje fijo. Estimemos que un 90% son mujeres y un 10% hombres. El 10% de hombres a lo mejor os parece poco. La verdad es que es un porcentaje que está creciendo cada vez más. Cuando yo empecé a trabajar con TCA hace 15 años más o menos, este porcentaje iba por un 5, así en los 10 últimos años se ha duplicado. Los rangos de prevalencia. Anorexia va entre el 0,3 a 1%, bulimia de 1 a 4,2%, trastorno por atracón o binge eating disorder de 1 a 6%, y TCANE, que es trastorno de la conducta alimentaria no especificado, que en inglés sería EDNOS, de 2 a 10%. Las tasas de prevalencia. Pues calculemos que un 10% de los casos de TCA tienen anorexia, un 40% bulimia y un 50% de lo que nosotros llamamos TCANE, trastornos de la conducta alimentaria no especificado. He puesto aquí 60-70% porque con el DSM-4 ahí los TCANES sumaban hasta 70%, pero cuando trastorno por atracón empezó a considerarlo como un diagnóstico propio, entonces este porcentaje se redujo a 50%. Dietas es una forma muy común de desarrollar un TCA. 60% de las mujeres que tienen TCA lo han empezado a sufrir por culpa de una dieta. Las tasas de obesidad en TCA van entre 28% a 50%. Si hablamos de obesidad en la población general, en España el rango de prevalencia es entre 13 a 30% de la población entre 25 y 64 años y la edad de inicio entre 13 a 35 años y lo que se ve en consulta entre 6 a 70 años. Ahí evidentemente lo que más vemos son adolescentes, pero dicho esto, TCA
es muy común en adultos también, pero el porcentaje de adolescentes que padecen un TCA es un 10%. A ver, antes de empezar a daros un poco la charla sobre los tipos de TCA en general, os quería mencionar un poco lo que ha pasado ahora este año con la pandemia. Hemos visto un incremento de 38% de sintomatología durante las 2 primeras semanas de toque de queda. Y los casos se han eso me cuesta mucho en castellano, cuadriplicado en un año. Y hemos recibido, en vez de un 20%, 80% de casos de TCA en urgencias. Os voy a hablar un poco de los diferentes tipos de TCA y he elegido enfocarme en los 4 más comunes. Dicho esto, hay 9 diagnósticos de TCA, de subtipos, y también seguramente conocéis otros subtipos como ortorexia, vigorexia, que todavía no forman parte del DSM-5. Para mí los TCA en alguna manera reflejan la sociedad, ¿no? Y reflejan los tiempos en los cuales vivimos. Si, por ejemplo, ahora voy a contaros un poco de anorexia, si pensamos en anorexia, se empezó a diagnosticar en España en los años 80 y bulimia sobre todo en los años 90. En el 2000 es cuando fue el boom de obesidad y se hablaba mucho de obesidad en la población general y sobre todo también obesidad infantil. Y ahora lo que vemos es sobre todo que emergen nuevos tipos de TCA que seguramente con la nueva edición de DSM saldrá diagnósticos como ortorexia, vigorexia. Porque si lo pensáis un poco, si solo comparáis vuestra alimentación hoy con hace 5 años atrás, seguramente veis que sentéis más presión tanto sobre la alimentación y el ejercicio físico, ¿no? Haz una nota mental de cuántos zumos verdes tomasteis en 2010, por ejemplo. Bien, ahora voy con los tipos de TCA. Anorexia se define por un miedo intenso a ganar peso o a engordarse, incluso si estás en un peso significativamente bajo, en un infrapeso significativo. Alteraciones en cómo percibes tu peso y tu imagen corporal, tu forma del cuerpo, y esto influye en cómo te autoevalúas y tu autoestima. La gente que padece anorexia a nivel de personalidad suelen marcar muy alto en niveles de perfeccionismo, rigidez y exigencia. Cuando se trata de bulimia, ahí sobre todo bulimia se caracteriza por atracones. Y bien, estos atracones, bueno, primero quizás debería decir lo que es un atracón. Es una ingesta de comida, más bien comida alta en grasa, en azúcar, o una cantidad de comida que excede unos 500 calorías que la persona come en muy poco tiempo y luego se siente culpable. Eso es un atracón real. Luego hay gente que puede vivir más lo que nosotros llamamos atracones subjetivos, ¿vale? Entonces hay atracones objetivos, atracones subjetivos, pero los objetivos es lo que definen bulimia.
estos atracones van asociados a comportamientos compensatorios inapropiados, como vómitos provocados por la persona, abuso de laxantes, diuréticos, otros medicamentos como pastillas de adelgazar, ayuno o ejercicio excesivo, una hiperactividad. Y en bulimia, la autoestima se ve muy influida por la imagen corporal y el peso de la persona. Trastorno por atracón, que con el DSM-5 es un diagnóstico propio. El trastorno por atracón se caracteriza de una ingesta de una gran cantidad de alimentos en un corto periodo de tiempo, como he dicho, y que cuando hay este atracón, una falta de control sobre la ingesta, sentir que no puedes parar de comer, que no puedes frenar el impulso y luego un sentimiento de culpa muy grande. En el caso de trastorno por atracón hay una asociación importante a obesidad. Y aquí, por último, el trastorno de la conducta alimentaria no especificada. Esto es un diagnóstico que representa todos los casos de TCA que no cumplen criterios para ningún otro diagnóstico. Entonces, puede ser que una persona presenta varios síntomas de varios trastornos o puede ser que no presenta suficientes criterios diagnósticos para cumplir uno, ¿no? Por ejemplo, sería como una anorexia light, una bulimia light, ¿no? En este caso. Vale. Cuando se trata de los TCA, está muy presente el debate de nature-nurture, ¿no? De lo que es biológico y lo que es ambiental. Y aquí tenéis en el ambiente factores de riesgo específicos en TCA. Aquí tenemos apariencia física, rasgos de personalidad, como he mencionado algunos antes, podéis preguntarme más luego sobre esto. Situaciones de vida, trauma, estilos cognitivos, vulnerabilidades neuropsicológicas y expresiones emocionales. También factores de riesgo ambientales compartidas sería estilos de comer y también tipos de familia y expectativas sociales. Hay bastantes diferencias cross-culturales en los TCA que también me parece interesante, como creo que varios de los participantes en esta charla vienen de otros países. Me encantaría que me haríais algún comentario sobre esto. Cuando se trata de los factores de riesgo biológicos en TCA, ahí sobre todo la que más quiero enmarcar es ser mujer y la edad, pero también vuestra genética, ¿no? Las mujeres que tienen TCA durante el embarazo o que la hayan tenido antes tienen 4 veces más riesgo de tener un hijo que tenga sintomatología de TCA a lo largo de su vida. Entonces, eso es un poco como todos los trastornos mentales, que hay un factor genético, pero también el TCA es importante saber que si hay mucha ansiedad por el comer o factores durante el embarazo, eso pasa directo por la placenta. Hay mucha comorbilidad en los TCA. La que más es los trastornos de ansiedad. Aquí la cifra o el porcentaje va entre 64 y 71%. También hay mucha comorbilidad con
trastornos de personalidad, un 27 a 77%. Ahí el número de porcentaje varía mucho según también el tipo de trastorno de personalidad. Igual cuando vemos la comorbilidad con los trastornos afectivos, depresión, 20 a 83%, es muy alto. Y los trastornos de control de los impulsos, un 9,18%, y luego abuso de sustancias, 7 a 69%. Ahí también el porcentaje que he puesto, hay un rango tan diferente de 7 a 69, más que nada porque hay una gran diferencia también entre los diferentes tipos de TCA, como por ejemplo anorexia, bulimia. Hay mucho más uso de sustancias, abuso de sustancias en bulimia. Bien. Vamos por el tratamiento. Cuando tratamos un caso de TCA, lo que primero quiero sobresaltar es la importancia del abordaje multidisciplinar, ¿no? Entonces, aquí tenemos el psicólogo, el psiquiatra, internista, también puede ser endocrino, nutricionista, ginecólogo, médico de familia o pediatra. Cuando se trata de los tratamientos de TCA, hay sobre todo 3 modalidades: ingreso 24 horas, hospital de día y consulta externa. Ingreso 24 horas en planta es bien en una unidad especializada de TCA o en una planta de psiquiatría más que medicina general. Y cuando se trata de hospital de día, ahí es cuando la paciente o el paciente va a hacer un tratamiento durante el día. Y ahí también el horario varía según el hospital, el diagnóstico, etc. Y consulta externa es cuando la paciente viene a hacer visitas o seguimiento diariamente, semanalmente o mensual, dependiendo del caso. Yo también quería hablar un poco de cuántas personas con un TCA recibe un tratamiento, ¿no? Claro, todos los datos que yo os presento es gente que está en tratamiento. Entonces, aquí hemos visto 8% más de ingresos entre 2019 a 2020. Ahora, con el año de la pandemia, todo el tema de tratamiento ha sido diferente porque se ha hecho muchos seguimientos online, las listas de espera para ingreso han sido muy altos, no solo porque los casos, como os dije, han subido muchísimo, pero también porque ciertas plantas cuando han estado se han infectado con COVID, entonces han tenido que llevar un seguimiento con estas personas en casa. Ha sido realmente un año muy difícil y para mí como una segunda pandemia, digamos, ¿no? ¿Cuánto dura un TCA? El tiempo medio para recuperarse de anorexia son 8 años y el tiempo medio para bulimia son 5 años. Las tasas de recaída son muy altos, sobre todo durante los 2 primeros años después del tratamiento. Y las tasas de recuperación, ahora cuando os digo anorexia 8 años, aquí en anorexia 46% más o menos consigue una recuperación total.
¿no? Hay gente que dice que nunca se recupera de un TCA. No es cierto, pero sí que es verdad que el 100% de recuperación, según es como lo definimos también, ¿no? Por ahí hay 46% que consiguen una recuperación total, 33% una mejoría significativa y 20% se quedan con la enfermedad, se cronifica, ¿no? En bulimia vemos que 45% consiguen recuperarse total, 27% consigue una mejoría significativa y 23% se quedan como casos crónicos. Aquí las tasas de recuperación excluyen las muertes por TCA. Bien, la intervención, ¿no? Donde quería poner el enfoque hoy. Y ahora, sobre todo cuando yo hablo hoy de la intervención del tratamiento, yo lo estoy hablando desde consulta externa, ¿vale? Porque pensaba que eso es lo que podría interesar hoy. Y aquí vemos que la intervención, aquí tenemos el familiar, personal es la parte más grande, pero también vemos que la familia juega un rol importante en la recuperación de un TCA. Muchas veces los seres queridos se tienen que convertir en coterapeutas durante el tratamiento y la parte psicosocial también tiene un rol importante. Yo pensé que qué mejor manera que enseñaros un poco la parte de tratamiento que a través de un caso clínico, ¿no? Y entonces he elegido un caso clínico un poco diferente, no el caso clínico perfecto que se ha recuperado 100% y que tiene un diagnóstico muy claro, sino un caso, bueno, diferente. Esta chica de 15 años vino el año pasado en noviembre por primera vez. Era una estudiante de cuarto de la ESO y su motivo de consulta era bulimia. Y fue derivada del servicio de endocrinología y nutrición que tenemos aquí en Hospital de Cheus en Barcelona. Y aquí vemos, ahora me doy cuenta que me he equivocado y le he puesto el símbolo de hombre, no pasa nada. Aquí vemos que ella tiene 2 hermanos y que hay antecedentes familiares, sobre todo por parte del padre que tiene adicción a sustancias y antecedentes personales por parte de ella, marcados rasgos emocionales y ansiedad tras bullying escolar, que también durante la pandemia fue mucho online. Entonces, lo he dividido por fases. En la fase 1, lo que primero hicimos es centrarnos en su estado físico. Lo que siempre hay que pedir es una analítica completa, un electrocardiograma, luego hay muchas más pruebas que hay que pedir, pero sobre todo esto, una analítica completa y un electrocardiograma, y también evidentemente mirar el IMC, si se puede a través de una tanita, que es una máquina que mide la composición corporal, todavía mejor, pero si solo tenéis una báscula, calcula el peso y la altura, el IMC. Y aquí veis que el IMC de esta chica era 16,7. O sea, eso es peso de anorexia, de hecho. Y ahí ya lo primero que pensé es que fue una anorexia purgativa más que una bulimia, pero el caso no fue tan simple. Porque como veis, su masa grasa
casi estaba dentro de una normalidad con un 19,5. El corte ahí para una mujer adulta de lo que se considera normal depende un poco también del tipo de cuerpo de esta mujer, pero más o menos solemos cortar al 21%. Cuando se trata de adolescentes, un 18%. En su analítica completa, vimos que estaba baja de potasio. Eso suele ser bastante común si hay muchos vómitos. Estaba baja de calcio y vitamina D, porque se había también retirado la regla, esta chica. Fumaba 1 o 2 cigarros al día porque ella con 15 años, no porque era por sus amigas tanto, sino porque pensaba que le ayudaba a bajar de peso y pasar menos hambre. Y o sea, sí que había más bien que pérdida de regla, una menorrea, era más unas reglas más irregulares que antes. Dicho esto, ella había empezado a tener la regla con 12. La personalidad de esta chica se distinguía mucho por una ansiedad anticipatoria muy alta, impulsiva, perfeccionista y muy autoexigente. Y tenía conductas compensatorias, sobre todo vómitos y ejercicio excesivo. Jugaba básquet. No tomaba laxantes y no tomaba diuréticos. Bien, solo quiero mencionar, si alguien no sabe cómo calcular el índice de masa corporal, se calcula dividiendo el peso por la estatura, ¿vale? Por la talla, en metros, o sea, en kilos y en metros. Y entonces vemos que todo lo que es por debajo de 18,5 se considera infrapeso. Y todo lo que está por debajo de 17,5 por peso es peso de anorexia. Entonces, esta chica no solo padecía infrapeso, padecía peso de anorexia. Eso no quiere decir que esto sea el diagnóstico, pero el peso está en este rango, ¿vale? Y aquí tenéis los otros índices de normopeso, es entre 18,5 hasta un 25, sobrepeso 25 a 30 y luego obesidad empieza con un IMC de 30 y ahí luego hay dos tipos, obesidad 2 y obesidad mórbida. Obesidad 2 es entre 35 y 40 y obesidad mórbida 40 o por arriba. ¿Vale? Aquí os quería explicar un poco lo difícil que es poner un diagnóstico, ¿no? Con casos de TCA y también sobresaltar como los trastornos, muchas veces una persona puede empezar con un trastorno y viajar de un diagnóstico a otro, ¿no? Anteriormente hablamos mucho del continuum, ¿no? Aquí en el extremo anorexia nerviosa restrictiva y aquí trastorno por atracón. Pero hoy por hoy es mejor pensarlo como una interrelación más en forma de círculo, ¿no? Con varios círculos dentro, que aquí veis la anorexia restrictiva, que es muy pequeña también en comparación con, ¿no?, lo que es los TCA más comunes. Yo creo que mucha gente también cuando hablamos de los TCA inmediatamente piensan en anorexia, ¿no? Aquí realmente
vemos que EDNOS o TECANE, trastornos de la conducta alimentaria no especificado, es el trastorno más grande de todos y que seguidos de bulimia. Y aquí donde veis que pone BED es trastorno por atracón, que aquí lo he puesto para recordar que es recién, que es un trastorno propio. Y a veces ahí es muy difícil también de distinguir entre un trastorno por atracón con una bulimia no purgativa, ¿no? Cuando no hay vómitos, por ejemplo. Ahí sería quizás que hay una conducta compensatoria más de ejercicio físico. Igual, ¿no? En el caso de esta chica, saber cuándo es una bulimia purgativa y una anorexia purgativa. Ahora veréis por qué lo he diagnosticado como bulimia, aunque padecía peso de anorexia, es sobre todo por la presencia de atracones y la frecuencia de estos atracones. Y también por su historia del peso. ¿Por qué? Aquí viene lo interesante. Esta chica ya toda la vida, bueno, tenía 15 años, había padecido infrapeso. Incluso un infrapeso de por peso que se consideraba anorexia, porque su peso estable previo al inicio de TCA eran 49 kilos y ella, de hecho, cuando llegó por primera vez a la consulta, pesaba 47. Por eso decidí mantenerle en consulta externa en vez de hacer un ingreso, porque también su corazón, al hacer la electrocardiograma, estaba estable, no había bradicardia y de pulsaciones estaba bien. Y aquí vemos también una extracción de una tanita que en vez de una báscula mide más claramente la composición corporal. Entonces vemos que no solo extrae el peso, sino la masa grasa, la masa libre de grasa, la masa magra, la masa ósea, el agua, la intracelular, el extracelular. En este caso, esta chica le subimos una tanita que medía masa grasa libre y masa grasa y agua corporal y no masa ósea porque era tan joven también. Entonces, aquí veis en ella que la masa grasa, perdón, estaba en 19,1 el día que fue la primera vez con la nutricionista. Y esto como casi es una masa grasa de porcentaje normal, también se ve que el diagnóstico es bulimia. ¿Qué hicimos o qué hice en la primera visita? Pues aquí cuando alguien viene que tiene 15 años, es muy importante el vínculo. Si no hay vínculo, es muy difícil de empezar a trabajar en consulta externa. También la motivación por parte de la paciente, clave. Si hay motivación, el pronóstico siempre será mucho mejor. Entonces, en la primera visita, apoyo emocional, confianza, hablar de expectativas, del tratamiento y la recuperación. Y cuando tienen 15, siempre acompañamiento de familiares, en este caso, sus padres. Y también una entrevista semiestructurada para coger todos los datos. Y en la entrevista ella fue muy colaboradora, y muy motivada, pero tenía su conciencia del TCA era muy bajo y entonces más bien esta motivación sobre recuperarse, quizás estaba motivada de hacer algo, ¿no? Pero la motivación de recuperarse era medio bajo. ¿Qué cuestionarios he pasado? He pasado el EAT
40. Esto lo hice en vez de EAT 26, más que nada porque entraba también en un estudio que estamos haciendo en este momento. Y ahí sí que obtuvo una puntuación que indicaba presencia de patrones alimentarios alterados. Y lo mismo en el test de BITE, que mide sintomatología bulímica. Ahí apuntó bulimia de gravedad moderado. Y el EDI2 también pasé. El EDI2 se puede pasar a partir de los 14 años. Y ahí destacó las áreas obsesión por la delgadez, insatisfacción corporal, ineficacia, bulimia, impulsividad, miedo a la madurez, conciencia introspectiva, inseguridad social, casi todas. También le pasé un SL90 que utilizamos para ver si hay psicopatología general, y ahí destacaban las escalas somatización, obsesión, compulsión, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad y hostilidad. Aquí se nota que tiene 15 años, aquí lo ajustamos, esta escala un pelín, y también se ve que como apuntaba alto en todo, también esto para mí más que nada refleja un pedir ayuda, ¿no? Quizás como sobreestimar un poco su estado ahí para realmente, como había también conciencia baja del TCA, pero ahí sobreestimar su estado anímico para realmente pedir ayuda. Lo mismo con el BDI, el test que mide depresión, donde ella tuvo una 37 que demuestra depresión grave. Estaba deprimida ahí por eso. Y también pasé el TCR, el test de personalidad a nivel dimensional. Y aquí este test a nivel dimensional mide temperamento y mide carácter. Temperamento es muy hereditario, es prácticamente pura genética, mientras que el carácter cambia con nuestra experiencia y trayectoria de vida. Aquí vimos que en el temperamento apuntaba un 53% de búsqueda de novedad, 95% de evitación del riesgo, dependencia de la recompensa 14% y persistencia 80%. Dentro de persistencia está perfeccionismo y ambición y fortaleza en el trabajo, así que ahí refleja también por qué era tan autoexigente. En el carácter, la autodirección estaba 24%. En autodirección, ahí también entra autoestima, de cooperación 34% y trascendencia 38%. Estructuré las sesiones en la siguiente manera. Primero el diagnóstico, luego estructuré la evaluación más que nada a través del diagnóstico, y también puse objetivos con ella y le hice firmar algo que se llama un contrato terapéutico. Eso está muy bien, os recomiendo hacer esto con adolescentes. Y luego lo estructuramos a través de un análisis funcional, creencias irracionales, estrategias de afrontamiento existentes, otros problemas asociados y la repercusión en el área académico, laboral, familiar, social y ocio, para que ella también empezara a darse cuenta de lo que estaba pasando. El análisis funcional, ahí, para que comprender el problema, o para ella entender el problema, lo centramos entonces en su situación de vida, los factores ambientales, los cambios y los problemas a largo plazo que había vivido ahí, reacciones físicas. Aquí, en el caso de ella, también reacciones físicas, también era mucho
insomnio, cansancio y también todo lo que le generaba los vómitos, ¿no? Como estaba baja de potasio, también sentir mareos, etcétera. Conductas problema, ahí están los atracones y los vómitos, estados anímicos, la depresión y pensamientos negativos, sobre todo. Se estableció objetivos a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, pues mayor conciencia de TCA por parte de ella, reducción y eliminación de las conductas purgativas, en este caso vómitos, y reducción, bueno, primero le eliminamos de conductas compensatorias, en su caso era básquet, luego ya veremos, ya os explicaré que con su mejoría pudo empezar a jugar otra vez. Reducción y eliminación de atracones, reestructuración nutritiva y reducción de ansiedad. A largo plazo se estableció los siguientes objetivos: reconstrucción cognitiva, regularización emotiva, una mejor autoestima, recuperación de peso y composición corporal correcta, un electrocardiograma totalmente normal, aunque estaba bastante bien, una analítica normal y ciclos de menstruación regulares. Vamos por la fase 2. Ella, como ya he dicho, tenía una conciencia baja del TCA y por eso era muy importante de hacer lo que se llama psicoeducación. Información sobre su sintomatología y los efectos que esto podía tener o que tenía ya a nivel físico y psicológico. Y ahí hablando de cada conductas compensatorias, atracones y dietas, y también romper estos mitos y las creencias erróneas nutricionales. Como parte de la psicoeducación y la modificación conductual, establecíamos pautas de alimentación y recomendaciones de horario diario, registros de alimentación y pautas de actividad física. Además de este análisis funcional del conducta problema, estrategias incompatibles con el conducta problema refiero a atracones y vómitos, y sistema de refuerzos. Aquí os he puesto un poco también el seguimiento dietético. Aquí en Barcelona, sobre todo lo que seguimos es la dieta mediterránea. Fase 3, reconstrucción cognitiva. Ahí nos centramos en cadena de pensamientos, distribución de pensamientos, pensamientos automáticos, emociones negativas, suposiciones y creencias irracionales, además de técnicas de ansiedad y regularización de emociones. También estrategias de afrontamiento, estrategias alternativas a problemas, tanto problemas relacionados con el TCA y cotidianos, ¿no? En su caso padecía bullying, entonces tenía muchos problemas psicosociales, respuestas desadaptativas a adaptativas, mejorar la comunicación y sus habilidades sociales, y también uno de mis temas favoritos, autoestima. En la fase 3 también es cuando nos centramos en la terapia especializada de TCA, imagen corporal, espejo, silueta, ergoterapia. Ergoterapia, ahí entra arteterapia, musicoterapia, etc. Y aquí, en la fase 4, ya había pasado 3 meses y entonces volvimos a hacer un control de todo lo físico. Aquí vemos que su peso prácticamente no ha cambiado, 300 gramos se había ganado, pero
la masa grasa ya está dentro de un rango totalmente normal. Y eso hizo que sus reglas o sus ciclos menstruales estaban ya totalmente normales. La analítica estaba correcta y también la electrocardiograma, porque había subido un poco las pulsaciones a un nivel normal. Y no tenía vómitos y no tenía atracones después de 3 meses. Aquí lo veis, otra vez los mismos datos de la composición corporal en los datos de la tanita. Ahora voy un poco rápido porque veo que el tiempo se me acaba. Y esta gráfica os he hecho porque me parece bonita. Suelo darles un papel cuando son tan jóvenes como ella, donde les pido hacer un círculo y hacer piezas de tarta de en qué centran, en qué piensan durante el día. Entonces, cuando lo hice con ella en noviembre, ella, veis, la parte más grande, la verde, era comida, ¿no? Y el tema estético. Y luego, ya 3 meses después, vemos que está todo mucho, mucho más equilibrado y esto evidentemente manifiesta un mayor bienestar. Finalmente, fase 5, que es donde estamos, y sería hacer un seguimiento hasta una recuperación total, donde se sigue adaptando las pautas de alimentación y las de actividad física. Y muy importante aquí también en fase 5, hacer una prevención de recaídas, situaciones de riesgo, técnicas de ansiedad, emociones negativas, desarrollo de herramientas individuales para resolver y afrontar problemas y otros tipos de terapia. Yo sobre todo hago terapia cognitivo-conductual, como también añadir terapia interpersonal o DBT también se podría haber hecho en esta chica. Y aquí lo dejo porque creo que son justo 50 minutos. Muchas gracias y ahora feliz de contestar vuestras preguntas. Y para hacer esto creo que tengo que dejar de compartir pantalla. Perfecto, muchísimas gracias por la ponencia, doctora. Vamos a hacer la lectura de las preguntas y respuestas. La primera es de un espectador anónimo. Dice, ¿suele el trastorno de atracón evolucionar a una bulimia? No. Más bien, es una muy buena pregunta y he dicho no, quizás demasiado rápido, pero un trastorno por atracón justo es un diagnóstico ahora solo también por esto. Más bien yo diría que a veces la bulimia se transforma en un trastorno por atracón si es más tiempo, ¿no? Entonces, el trastorno por atracón diría que no. Perfecto, la siguiente pregunta. Si nos llega un caso de TCA en una modalidad de terapia breve, ¿qué se puede hacer o qué herramientas puedo ofrecer? Bueno, aquí yo contesto un poco lo que yo hubiera hecho sabiendo un poco los recursos que tenemos en Barcelona. Yo creo que depende un poco de la edad, pero yo haría una derivación con una nota al médico de cabecera para que el médico de cabecera podría hacer una derivación directa, una unidad especializada, o si no, también derivar a las asociaciones especializadas de TCA para que puedan ayudar a estas personas a encontrar el tratamiento correcto.
Bien, la siguiente pregunta es de Laura Restrepo Borja. Ella dice, teniendo en cuenta que las redes sociales actualmente muestran un prototipo de cuerpo ideal, ¿cómo podemos abordar a los adolescentes para hacer entender que estos cuerpos son en un gran porcentaje una realidad superficial? Me encanta esta pregunta, Laura. Creo que también es un poco donde nos quedamos cortos, ¿no? Los profesionales, porque no, los que nos hemos formado mucho, las redes sociales, no estaban incluidos en ninguna asignatura, ¿no? Entonces, yo creo que es totalmente erróneo de prohibir el uso de redes sociales si estamos hablando de adolescentes, porque lo van a mirar sí o sí. Ahí sería como mucho más enfocarnos en prevención, ¿no? Entonces, cuando se trata de los TCA, cuando se trata de prevención, también quiero sobresaltar que las charlas sobre los TCA no deben hacerse sobre los TCA en concreto, se deberían enfocar más en autoestima o lo que tú dices de demostrar lo que es realmente la realidad, porque si damos las charlas sobre el riesgo de padecer un TCA directo, ahí quizás queremos ayudar, pero más bien podemos dar pistas de cómo tener un TCA, ¿no? Sobre todo si son pequeños, a lo mejor nunca han pensado en ciertas conductas compensatorias y les damos como ideas, ¿no? Yo creo que tenemos que ponernos muy, tenemos que escuchar a los adolescentes más, lo que utilizan, implicarles más en la prevención. Y a mí me encanta cuando se trata de, bueno, Instagram, por ejemplo, las cuentas que ya están formadas ya por adolescentes también, me parecen muy bonitas. Pero podría hablar o dar una charla sobre redes sociales en TCA, porque quizás es el factor de riesgo más importante hoy en día. Bien, la siguiente pregunta es de un espectador anónimo. Él nos dice, ¿cuáles factores neurológicos hay en los TCA? Bueno, aquí estamos centrándonos en los factores biológicos. Y claro, a nivel de neuropsicología, también aquí a nivel cognitivo hay varios y también emotivos, ¿no? Pero sobre todo lo que me refería a los factores de vulnerabilidades neuropsicológicas serían más bien los que también se han formado por trauma, o también si la persona demuestra debilidad en función, en función cognitiva para tener uno. Muy bien, pasamos a otra pregunta. Buenas tardes desde Colombia. ¿Los TCA condicionan o hacen más probables diferentes rasgos de personalidad? Sí. Me encanta esta pregunta también, estoy leyéndolo porque he utilizado la palabra condicionan y diría sí. Hay por ejemplo, hablando de rasgos de personalidad, ahora yo solo mencioné más bien la alta persistencia, perfeccionismo, impulsividad, etcétera, pero hay una gran comorbilidad entre TCA y TLP. Y ahí, si en este conjunto, que es muy común, entonces sí que los TCA condicionan el TLP, sobre todo cuando se trata de las conductas problemas, porque es muchas veces cuando se asocian o cuando aparecen más, por ejemplo, autolesiones, ¿no? O también quiero sobresaltar que los TCA tienen tasas muy altas de suicidio. Perfecto. La siguiente pregunta la hace Edith Aparicio Maldonado. ¿Cuál es el rango de recaídas en los TCA y cómo ha afectado la pandemia en el tratamiento? El rango de recaídas en el TCA, en los TCA, no he puesto ningún dato porque es un dato muy poco conocido y hay bastante poca
investigación sobre el tema, y también porque ahí se tendría que medir también los diferentes predictores y lo que sería también una recaída, si hablamos de una recaída parcial o entera. Pero ahora durante la pandemia lo que hemos visto mucho es recaídas y que pacientes que ya estaban en una remisión parcial o completa han vuelto a recaer. Yo creo que eso también se debe mucho a todos los cambios de la pandemia y la dificultad de llevar, bueno, ahora hablando de España, de llevar tantas semanas en cuarentena, ¿no? Llevando un TCA no solo a nivel alimenticio, también a nivel ejercicio excesivo. Lo que hemos visto durante la pandemia mucho más apariencia de atracones, y también que mucha gente ha caído en el ejercicio excesivo, ¿no? Entonces los casos durante la pandemia son mucho más graves, ¿no? No solo hemos visto que las listas de espera son más largas que nunca jamás hemos visto, pero también donde yo suelo derivar a ingreso 24 horas, si quizás los casos graves estaban por un 13-40, perdón, un 13 a 14 de IMC, durante la pandemia hemos visto muchos casos de un IMC de 11. Muy bien. Como, Sí, continúe. sí. Muy bien, la siguiente pregunta también es de Edith Aparicio. Dice, ¿cuáles son los signos de alerta que se está desarrollando un TCA? Muy buena pregunta también. Aquí, como yo dije, la anorexia quizás es el diagnóstico más conocido, ¿no? Y es el diagnóstico, no el más común, pero el que más fácil, entre comillas, es de detectar a través de señales de alerta físicos, ¿no? Que sería una bajada de peso importante, analíticas con varios déficits, peor calidad de pelo, pérdida de masa muscular, etc. Cuando se trata de bulimia, claro, bulimia muchas veces llamamos el trastorno invisible, ¿no? Porque no siempre es tan fácil de detectar, que no siempre quizás hay vómitos, tampoco a lo mejor es un abuso de laxantes y no se nota tanto. Y los casos de bulimia muchas veces tienen normopeso, pero eso es difícil de ver los señales de alerta físicos ahí. En trastorno por atracón suele ser subida de peso, pero sobre todo los signos de alerta yo pensaría más a nivel psicológico, ¿no? Un estado de ánimo cambiado. Me gusta mucho, yo cuando hice mi formación tuve la suerte de ir a Londres con Janet Treasure, que hablaba mucho en sus libros de dos diferentes tipos de cara, ¿no? La cara que es totalmente nulo, como el blank face, apático, triste, o la cara casi como muy hipertímica, ¿no? De la cara que intenta como ocultar algo. También los signos de alerta sería que algo a nivel de psicosocial, y notar que aislamiento social, peor rendimiento, no siempre, laboral o a nivel académico, pero sobre todo como un cambio en la persona. Pero es difícil de encontrar signos de alerta, por eso es tan importante tener un diálogo con los seres queridos.
Ok, la siguiente pregunta es de Carmen Ureña. Ella dice, hola Catarina, ¿existe algún estudio que relacione los TCA y las cirugías bariátricas? ¿Algún hallazgo? Aquí, Carmen, me pillas un poco como yo. Sí que hay, pero no te sabría decir y dar una referencia exacta, pero si haces una búsqueda en PubMed, hay varios. Y cuando se trata de cirugías bariátricas, ahí es muy importante de antes de someterse a esta cirugía, eh, pasar por el filtro de un psicólogo y psiquiatra para ver que no hay ninguna contraindicación, bien de un TCA previo o actual o otro tipo de trastorno mental, para que esta cirugía bariátrica no ponga a la persona en peligro. Y también hay artículos que en los casos de cirugía bariátrica es mucho yo creo que mucha gente tiene la falsa creencia que la gente gorda es vaga. Muchas veces es totalmente al revés, ¿no? Obesidad está asociado con una persistencia más alto que casos no TCA. Y ahí lo que pasa muchas veces cuando alguien se somete a una cirugía bariátrica y pierde mucho peso, ahí puede desarrollar también una obsesión de bajar peso que se puede conllevar a desarrollar un TCA. Como la dieta también cambia tanto y cuando bajamos muy rápido de peso, a veces el TCA se enciende solo. Ya está. Muy bien, Catarina, pues esas son todas las preguntas que teníamos. ¿Algún mensaje que quieras darles a los espectadores? ¿Algún mensaje final? Nada, daros las gracias por escucharme. Yo en mi trabajo, trabajando con TCA, también una parte ahí, yo amo mi trabajo y espero que ahora con la pandemia sobresaltar también, que espero que juntos también como profesionales podemos detectar los casos de TCA, porque realmente el incremento de los TCA durante la pandemia ha sido una segunda pandemia que me preocupa mucho. Y nada más, creo. Gracias, Genesis, por hacerme las preguntas y por Tenemos otra la pregunta apertura. más, nos acaban de hacer, todavía tenemos tiempo, si te parece. Sí. Muy bien, es de Carolina Villar, dice, ¿cómo podemos evitar las recaídas? Específicamente teniendo en cuenta los imaginarios sociales sobre la mujer presentes en los medios, pero también en el mismo contexto familiar. Por ejemplo, en Colombia se han popularizado dietas como el ayuno intermitente, la restricción de gluten, la dieta líquida, entre otras. Hmm. Muy buena pregunta. Aquí va muy ligado a lo que dije de que los TCA reflejan la sociedad o la sociedad reflejan los TCA. Y aquí, claro, en los últimos años, todo lo que es ayuno intermitente, real foods, otros tipos de dietas específicas, incluso el veganismo, pone en riesgo a tener un TCA. No estoy diciendo que solo porque uno haga una dieta de ese tipo tenga un TCA, pero sí que hay más riesgo, y esto asociándolo con las redes sociales creo que es muy peligroso. A la vez que, claro, es un poco como que estamos en un momento mucho de cuando llevamos las cosas a un extremo, también con el deporte, ¿no? Es fantástico que la gente haga más deporte, pero si cada vez que miras redes sociales ves una cintura de avispa y unos glúteos, bueno, perdón, como una forma más así, claro, es difícil de no sentirse
un poco, tener un poco de conciencia sobre tu imagen corporal. Yo creo que hay que sobresaltar la mujer como mucho más que su físico. Cuando miramos autoestima, si lo dividimos en tres partes de apariencia física, nuestra persona profesional y nuestra persona social, familiar. Aquí lo que has dicho de familiar social, yo creo que hay que sobresaltar que la mujer tiene muchos roles, no solo somos un físico, no solo somos nuestra profesión, también somos otras cosas, ¿no? Como hermana, amiga, etcétera. Y un poco realmente intentar pensar un poco que si queremos dar un role model a nuestras hijas, quizás empezar con nosotras mismas a realmente atrevernos a hacerlo, ¿no? Eso pienso. Ok, pues tenemos bastantes mensajes. Dice que es una ponencia muy interesante. Nos siguen llegando preguntas. Vamos a leer otras dos más. Uh-huh. ¿Cómo hacer un diagnóstico diferencial entre anorexia purgativa y bulimia? Claro, por eso presenté este caso porque es como muy, a veces se parecen mucho. Sobre todo ahí también en la anorexia purgativa, el peso suele ser peso de anorexia y cuando se trata de bulimia, el peso no entra en peso de anorexia. Dicho esto, yo he presentado un caso donde he dicho que la chica tenía bulimia, pero ahí me he marcado mucho por lo que era el porcentaje de masa grasa, la composición corporal. Y también aquí, claro, el miedo intenso a ganar peso es mucho mayor siempre en anorexia que en bulimia. Y en bulimia, los atracones, la frecuencia suele ser mayor que en anorexia purgativa y también en anorexia purgativa la ingesta en sí suele ser más restrictiva. Espero haber contestado la pregunta, pero es muy buena pregunta. Ok, muy bien. Tenemos otra pregunta. Esta es de Paula Torres Navarro. Comentaba que una madre con TCA tiene 4% más probabilidades de tener un hijo así. ¿Qué es exactamente lo que se transmite? ¿Es más genético o actitudinal? Las dos cosas, Paula. Justo di una charla sobre TCA en el embarazo y creo que es un tema también que hay que darle mucho más luz porque hay mucho estigma también en una mujer de decir durante su embarazo que ha tenido un TCA o que a lo mejor vuelva a aparecer pensamientos de un TCA. Cuando se trata de, claro, cuando se trata de lo nutricional, si hay una dieta restrictiva o conductas compensatorias como vómitos, efectivamente esto afecta al feto directamente, pero sobre todo aquí lo que se transmite directo es la ansiedad que la mujer experimenta durante el TCA, la ansiedad por vivir estos cambios corporales que ella no controla. Esto suele ser sobre todo en el primero y el segundo trimestre y el tercero ya hay como una aceptación más grande. Actitudinal, eso ya es cuando desde día 1, ¿no? Ya puede empezar con la lactancia y muchas veces las madres con TCA tienen mucho más miedo que el bebé va a estar malnutrido, ¿no? Y eso persiste también durante los primeros años de vida, pero luego hay un cambio ahí y entonces hay más niños con madres de TCA que empiezan a padecer sobrepeso y obesidad y ahí los madres también cogen, ¿no? Como mucho miedo de que van a ser gordos y entonces les llevan mucho más antes que es necesario a un endocrino o pediatra para hacer una dieta. Yo estoy muy en contra
de hablar de dietas con niños. Yo creo que se puede hablar perfectamente y mirar dentro de uno mismo un poco la alimentación en casa y también el ejercicio, pero dicho eso, si no es algo genético en la familia, evidentemente, cuando he hablado de factores de riesgo biológicos. Muy bien, tenemos aquí una más de un espectador anónimo. ¿Podrías recomendar algún libro para el tratamiento de los TCA? Recomendaría sin ninguna duda cuando se trata de qué hacer como familiar a un libro también de Janet Treasure que se llama Cuidar a un ser querido, trastornos alimenticios, que me encanta como libro porque no solo describe los dos tipos de TCA, también divide a los padres en perfiles cognitivos y emocionales a través de animales. Léelo, es muy bonito. Y también, pero cuando se trata de tratamiento de los TCA más por parte de la profesional, no recomendaría quizás ningún libro, pero sí que recomendaría de leer también de una mujer que se llama Cynthia Bulick, que es como la reina de TCA. Entonces mírala en YouTube o también mira artículos en Medline o PubMed. Y perdón por mi perro, que está... A todos nos pasa, no se preocupen, Catalina. Si se puede hablar de remisión total, una persona que tuvo uno no queda sensible a temas de peso o vulnerabilidad a recaer. Sí se puede hablar de remisión total. Una persona que tuvo uno no queda sensible. Sí, yo creo en la remisión total porque si no, no estaría trabajando con los TCA porque yo quiero ver más casos de recuperación 100%. Sí, evidentemente una persona que se recupera puede quedarse más sensible a temas de peso, imagen corporal, pero también si se recupera muy bien, casi puede ser una embajadora para otras personas de no caer en TCA, ¿no? Yo creo que mucho también el factor autoestima, sobre todo en la mujer, perdón, sí excluyo a hombres en esto, pero no les excluyo, pero sobre todo, ¿no? Con las presiones que estamos viviendo, si realmente la recuperación también del TCA incluye una autoestima más alta, ahí creo que podemos ser embajadoras de mujeres sanas, tanto físico como mental. Ok, pues estas han sido todas las preguntas, Catarina. Muchísimas gracias por tu participación en este segundo Congreso Internacional Virtual de Psicología ICEP. Ya pues le dimos, son bastantes mensajes donde te agradecen la ponencia, que fue muy buena. Gracias a ti pues, por tomarte el tiempo para responder todas las dudas. Si quieres dar algún mensaje final. No, solo dar las gracias por escucharme. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.